Impartir la semilla de la palabra de Dios, amén, y poder recibir hoy en esta tarde ya un pequeño pensamiento de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y quiero comenzar con un pasaje en la Biblia que está en Apocalipsis 1:6, hablando acerca de que Dios, a través de su sangre, bueno, desde el 9 dice: y de Yeshua, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, Apocalipsis 1:5, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cuántos libres hoy hay aquí? ¿Amén? ¿Usted se siente libre? ¿Sí? Aleluya. Por eso podemos estar libres, podemos ser libres, podemos caminar libres hoy, en este tiempo. Aleluya, gracias. Amén. Y el versículo 6 dice: y nos hizo un reino, sacerdotes. Déjeme ver otra versión. Dice: y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes, para su Dios y Padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Sí? Y es que hay algo el apóstol Carlos Soto nos ha pedido, en un sentido como Red Chamer, que podamos hacer énfasis en el sacerdocio. Ajá. En lo que tiene que ver con ser sacerdotes, y necesitamos entender qué sacerdocio es el que de alguna otra forma, muy probablemente algunos lo saben, otros podrá ser a lo mejor un lenguaje diferente, nuevo para algunos, a lo mejor, que estarán viendo o están viendo la transmisión. Un saludo a los que nos están viendo, a todos los estados. Pero sí, lo importante es entender la dinámica en la que el Señor nos deja y la identidad que tenemos. Yeshua, recuerde, muere, resucita y establece un reino sacerdotal. Y qué curioso, ¿verdad? Que eso, si ustedes leen por ahí más o menos el libro de Éxodo, si no más me falla la memoria, Dios ya tenía establecido que Israel fuera todo un reino sacerdotal. ¿Qué pasa? Israel en ese tiempo cae en el pecado del becerro de oro, y entonces Dios lo que hace es de que solamente de 12 tribus, una las hace y les da la identidad sacerdotal. Sin embargo, nosotros vemos que Dios esperaba que todo el pueblo, repite después de mí, todo el pueblo tenía que ser sacerdotes, ¿sí? Fíjese que eso es algo que realmente Dios ya tenía en su perspectiva. Todo Israel tenía que ser sacerdotes. Sin embargo, como le vuelvo a repetir, se cae en diferentes aspectos, y entonces Dios mejor dice una sola tribu, Leví. Ahora, este sacerdocio, dice el libro de Hebreos, cuando ustedes leen un poquito el libro de Hebreos, dice que es un sacerdocio temporal. O sea, un sacerdocio que nada más nos iba a modelar una dinámica, pero que no iba a quedar ese sacerdocio. Ese sacerdocio fue hecho por Aarón, sus hijos. Bueno, los levitas servían, y más bien de Leví solamente la familia de Aarón. Ese es realmente el punto, ¿sí? Porque no había tres familias: Gerson, Coat y Merari. Eran tres familias de Leví, pero solamente en la familia de Aarón se enfoca el sacerdocio. Y entonces lo que nosotros vemos, ¿verdad?, es una dinámica sacerdotal. Ustedes ven ahí, ¿verdad?, en la Biblia, en toda la Biblia, cómo se levantaron sacerdotes. Hubo unos buenos, otros no tan buenos. Sin embargo, podíamos ver que Dios quería preservar un sacerdocio. Ahora, qué curioso que todas las culturas siempre han tenido sacerdotes o mediadores entre una divinidad y el pueblo. Si usted ve a la cultura prehispánica, ¿verdad? Un saludo
a Palenque, Chiapas, a toda esa cultura maya que estaban bien locos los mayas, ¿verdad? Tenían cosas muy buenas, eso sí. Pero hay algo muy interesante y es que tanto el prehispánico, olmecas, totonacos y todo lo que usted ve de las culturas aztecas, aquí mismo, ¿verdad? En donde está el Palacio de Gobierno, usted ahí ve un templo. ¿Y qué ve? Que toda la dinámica de esa cultura estaba basada bajo un sacerdocio, ¿sí? Usted vaya, por ejemplo, esa serie me la recomendó el apóstol. Esas son, hay que obedecer al apóstol, ¿no? Hay una serie muy buena. A mi esposa no le gusta mucho la de vikingos, ¿no? Pero está buenísima, ¿no? Pero no tiene dos, tres cosas ahí medio raronas, pero tú ves el sacerdocio y es exactamente lo mismo, ¿no? Y el sacerdocio lo hacían bajo un contexto místico, muy místico, ¿no? Por ejemplo, aquí en las culturas prehispánicas, los sacerdotes, pues la verdad, eran bien pachecones, ¿no? O sea, le entraban con duro a los hongos para poder tener alucinaciones y tener sus supuestos éxtasis y dar supuestos mensajes, obviamente había ahí, ¿verdad? Entre la alucín y el chamuquín que hablaba, pues obviamente, ¿verdad? Sucedían cosas, ¿no? Y exactamente, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención, digo, no estoy promoviendo una serie, pero sino simplemente es de que me llama mucho la atención cómo, por ejemplo, los vikingos en el pueblo nórdico, así exactamente lo mismo. Y entraban en éxtasis, ¿verdad? Y para ellos matarse para el dios Odín, para el dios Thor, para todos los dioses, el panteón de los dioses de aquel tiempo, igual. Usted ve los griegos, es exactamente lo mismo, ¿sí? Las mujeres, ¿no? En ciertos sacerdotisas, etcétera, etcétera. Y de hecho Pablo incluso tiene algunas bronquitas con algunas mujeres, ¿no? Que eran ex sacerdotisas de una diosa que el sacerdocio se enfocaba en la prostitución y ahí es donde Pablo le dice a las mujeres, vístete mejor decentemente. Pero obviamente, ¿verdad? Las pensamientos tradicionales evangélicos religiosos que hicieron, no, que la mujer no se peine, que la mujer no se pinte y que la mujer no se ponga aretes, ¿verdad? Y que no use pantalón y el famosísimo velo, ¿verdad? Con todo el respeto, pero lamentablemente tergiversaron el asunto ciertos grupos religiosos. Pero Pablo le estaba hablando en ese tiempo a unas mujeres ex sacerdotisas que se dedicaban a la prostitución en ese sacerdocio. Entonces, por eso Pablo les dice que la mujer se vista decentemente. Ajá. Y bueno, otros asuntos. Lo que le quiero comentar es de que siempre el sacerdocio siempre ha sido muy marcado en todos los pueblos. ¿Pero por qué? Porque siempre ha sido una imitación de lo que Dios quería hacer o ha querido hacer y quiere seguir haciendo a través de nuestros tiempos. Amén. Y entonces nosotros vemos que incluso cuando Dios, este último libro, el libro de Apocalipsis o Revelaciones, que es la traducción más apegada, termina diciendo esto, o sea, termina exaltando a Yeshua como el testigo fiel, todas las características que tiene, pero dice, e hizo un reino de sacerdotes. Entonces, aquí el punto es, y la pregunta de este pensamiento es, ¿seré o estaremos comportándonos como sacerdotes? Y esto creo que ese es el punto vital. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, anteriormente, ¿verdad? Hace poquito estuve compartiendo en la zona Mazagua, me invitaron a compartir a un congreso de jóvenes y gracias a Dios que el chico que me estaba atendiendo me decía, Dios ha estado rompiendo muchos paradigmas, pastor. Entonces usted entra a esos lugares, la otra vez le comenté, pero usted ve el que le llaman a una plataforma, le llaman altar, ¿no? Pero eso lo llaman desde los católicos le siguen llamando altar a eso. Pero usted ve una cosísima de altar, llamémoslo así, como de aquí a los baños, así de aquí donde yo estoy hasta los baños. Y en ascenso así, pum, pum. O sea, así como que un mega escalerón así. Y él me decía, no, porque me fue a presentar ahí, a pasearme ahí por el lugar. Y me dice, ¿cómo ve? Mire, el altar que nadie se podía subir porque si estaba en pecado no podía entrar aquí. Y yo, pues yo no dije nada, le digo,
Pero él me lo decía no con un sarcasmo, pero como diciendo, o sea, ¿qué pensamiento Dios está rompiendo en nosotros, ¿no? Y yo le decía, ok, es cierto, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? Que lamentablemente ese pensamiento permeó mucho y sigue permeando en el sentido de que entonces Dios solamente a los que están ministrando, a los que estamos acá en la prédica o los que están sirviendo, ese es como que el sacerdocio, ¿verdad? Y entonces le dieron una identidad a la gente que está de espectadora como pueblo. Yo me acuerdo que así nos enseñaron eso en el instituto, ¿sí? Los levitas y el pueblo. ¿Ah? Los levitas y el pueblo, ¿ok? Sí, escucha. Se duerma, ¿eh? Ahí bájale Sí, sí, sí. Ahí está. ¿Bien? Ok. Bájale tantita ganancia, tantita. Tantita bájale. Porque yo me voy a modular el micro, ¿no? Si no, se empieza a tener feedback. Ahí está súper bien. Ahí ya lo sentí. Es mi oído, ¿eh? Así. Ok, entonces, ¿en qué estábamos? Sacerdotes y los levitas nos decía, y no, hombre, yo me acuerdo, yo no sé, ¿verdad? ¿Te acuerdas también, no, Fernández? No toques ni los instrumentos, porque son santos. Y es más, yo me acuerdo que había personas que, pues bueno, había algunos que transportábamos instrumentos, y no, es que es un privilegio, sí, o sea, sí es un privilegio servir, pero había gente, no sé, pues no sé, que venía de visita o algo y quería cargar instrumentos. No, porque se van a contaminar la batería, decía, ¿no? Se va a contaminar la guitarra. Y entonces, ¿sabe cuál fue el problema? Que entonces caímos en una perspectiva muy clerical. Esto generó que las personas perdieran su responsabilidad y su perspectiva de sacerdotes. Ahora, cuando estamos hablando de sacerdotes, nada más nos enfocaron a un servicio dominical. Y entonces, ¿verdad? ¿Se acuerdan del efod cuando lo usábamos y que el efod, ¿no? Y que vamos ahí, y ahí va, ¿no? Y digo, no está mal, pues. Pero ¿sabe una vez que nos dijo el apóstol? Nos dijo, el sacerdocio arónico ya caducó. Y nosotros, ok. Y nosotros, pasemos el alfolí, decíamos. Eso es arónico, nos dijo. Y nosotros, es de Aarón. Y entonces, ¿por qué? Porque obviamente ese era el movimiento, era en el sacerdocio arónico. ¿Qué más, pastora? A ver. ¿Sí? Ah, sí, cuando fuimos con... Ah, sí. ¿Cómo? Así es. La mesa del Padre. Ok. Lo voy a repetir porque la gente no escucha de la transmisión. Una vez, bueno, corrigiendo un poquitito, fuimos a un evento. Pero nosotros le llamamos así, o sea, hasta que nosotros vimos, porque era una congregación que había salido igual del mismo lugar el Antiguo Testamento. Ese es un código. Entonces, ya algunos están riendo. Entonces, ¿qué sucedió? Pues él nos dijo esa observación, dice, porque igual, pues era gente. Invitaron al Chalíac, al apóstol, a compartir ese lugar. Y entonces, pues se veía igual, ¿no? La misma dinámica que se nos había enseñado tiempo atrás, la gente con el efod, esto y lo otro, y el alfolí. Y entonces él fue que nos hace esa observación, ¿verdad? Nos dice, es que
el sacerdocio ahora es el de Melquisedec, y entonces, y como nosotros pues, teníamos ese pensamiento, porque se habló hablaban del alfolí en aquel lugar, y pues nosotros teníamos esa idea también. Entonces fue cuando le preguntó mi esposa, entonces, ¿y cómo le llamamos? Dice, pues que pase la gente a la mesa del Padre, porque es parte ya del sacerdocio de Melquisedec, ¿no? Bueno, diré, Chespirito, la idea es esa, ¿ah? El punto es que a final de cuentas lo que le quiero mencionar es de que muchas veces tuvimos un aspecto muy clerical. Y entonces yo pude ver algo, dos aspectos muy, muy importantes en los que se cayó. Número uno, una falta de responsabilidad y una identidad sacerdotal. O sea, ¿qué sucedió? Pues como ellos son los que están sirviendo, como ellos pues son los servidores, y como que casi eran los sacerdotes, pues yo voy por acá, ¿no? Pues no me involucro, no pasa nada. Y no había una identidad sacerdotal en un sentido, aunque sí se mencionaba, pero como que se hacía mucho énfasis en la gente que servía. La intención yo creo que fue buena. Sin embargo, creó una segunda cosa, una separación. Yo me acuerdo que incluso hasta nos decían, los discípulos, ¿dónde están? Todo, pues te pavoneaba la gente porque eran los discípulos, ¿no? Como casi los levitas los que servían. Y entonces los que venían acá eran los del pueblo, así les, ¿no? Los del pueblo, ¿no? Hubo una separación. Eso es muy romanesco. Hay un clérigo y hay gente que viene al servicio dominical de la Iglesia Católica Romana. Y ahí está. Y entonces, algo que sucedió, y esto fue en un libro que yo leí, es muy bonito este libro, es para salmistas, y dice que el problema que por esta situación es que hicimos caudillos evangélicos. Y entonces, ¿qué sucedía? Iba a haber un evento y decían, ¿y quién va a estar? Y va a venir el predicador tal. No, hombre, vamos, porque sí, cuando está la presencia de Dios está bien tremenda, vamos, ¿no? Y el evento tal, no, hombre, ¿no? Y así sucede, ¿no? Y entonces se levantaron caudillos evangélicos como los que a donde llegan la presencia de Dios. Y mire, no es que esté en contra de eso en un sentido, sino que la gente, ¿verdad? Como que dijo, este es el iluminado, venga, pásele, ¿no? Y perdón por la risa, pero es que ayer estuve, desde el jueves estuve sirviendo en un campamento. Atendimos a 330 chavos. Y entonces invitamos a unos pastores como organización de Satura, y los invitamos pues, para que conocieran el campo, y como hicimos un partner ahí con Tierra Alta, pues hacemos bonito equipo. El punto es de que mi director, o sea, el director de campo de One Mission Society es un americano, pero es súper tranquilo así, ¿no? Y es él. Dirían por ahí, es el boss, ¿no? Le digo, ¿qué onda, boss, no? Porque boss es jefe, ¿no? En inglés. Entonces le digo, ¿qué onda, boss? No, me hace, Daniel, ¿cómo estás? Pero, pues, ahí tú vas y tienes que llegar a un comedor y servirte, te sientan con todos los chamacos, o sea, y bueno, algunos ya conocen el sistema. El punto es que antes habíamos invitado a un grupo de pastores, y pues ya saben, los que van para allá, ya saben que Casa Rancho, pues está bonito, ¿no? Está chido Casa Rancho. Es una casa que está dentro de Tierra Alta, muy nice, ¿no? Así muy final, y es así con alberquita. Entonces, quisimos honrar a los pastores, ¿no? Desde el jueves, vénganse, y ya el viernes y sábado se quedan con sus jóvenes en el campo. Pero los metimos a Casa Rancho y híjole. ¿Y saben cuál fue la conclusión de Troy? O el otro jefe que se llama Ricardo y yo dijimos, Casa Rancho le hace perder el piso a los pastores. ¿Por qué?
Porque como primero les llevaron el desayuno bien lindo y todo eso, pero después la cosa era ahora ya formarse el resto de los días. Entonces uno se acerca con el jefe, el americano, y le dice, oiga, pastor, ¿dónde nos van a servir el desayuno? No, pues que hay que ir allá, dice el hermano, no, vamos para allá. Y el otro le dice, oiga, ¿y no será que nos lo puedan traer otra vez para acá? Y así como que nosotros, ¿qué onda, no? Luego, veíamos que como que nos involucraban. Entonces la verdad nuestra conclusión fue, ya no hay que meterlos a casa rancho. Vamos a mandarle, luego le digo a otro, le digo, ahora mándenlos a los dormitorios, a los pastores, ahí que se queden. Porque lamentablemente, y platicando con el brother Troy le decía, y él me dijo algo bien interesante, me dice, y es que sabes qué, la iglesia ha tenido muchas veces culpa de esto. Digo, y me dice, ¿por qué? No está malo que la iglesia quiera honrar a los pastores. Me dice, eso es bueno. Pero entonces el pastor o el líder se acostumbra tanto a que le lleven la comidita, que le hagan aquí, que le hagan allá, que cuando llega a lugares como estos donde tienes que apechugarle, papá, y a las 8 es desde el desayuno y punto. Llegas 8, 10, 8 y cuarto, te dan una regañiza, ¿no? ¿Ya? Chiquilita vive ahí 3 meses. Entonces, ¿qué pasó? Te tienes que acatar a las reglas, ¿no? Te tienes que sujetar a un sistema. Entonces, el líder o el sacerdote, el clérigo, ¿va? No, sírvame, o sea. Y entonces, si eso se ve, es muy crucial en el líder, que no tiene una perspectiva real de lo que Dios ha creado para cada uno. Entonces, lamentablemente ese fue el otro problema que yo le digo. O sea, se crearon caudillos, aquellos se sintieron muy alzados porque eran los ungidos del Señor, ¿no? Algunos les llegaban a decir, me tienes que decir varón de Dios, ¿no? Y así les decían, varón de Dios, ¿no? Qué lindo, o sea, pues estaba bueno el gesto, pero ese fue el punto. Y en este libro dice así, hemos creado caudillos evangélicos. Y entonces no se dan cuenta que es la visión de toda la gente que tiene que conectar a través de la alabanza. ¿Por qué? Porque se acuerda que decían, es que los de la alabanza son los que nos tienen que conectar con la presencia. ¿Quién le dijo? Es de todos, es un asunto. Es que ellos son los que nos guían. Claro, sí, hay un director, pero no depende de ellos que tú te conectes con Dios. Y porque usted ve que se sigue haciendo la misma separación. No depende de un grupo de alabanza que la gente entre en la presencia. O sea, como si Dios estuviera contigo sí, contigo no. O sea, simplemente Dios, cuando ve un conector, aunque te salgan los gallos, aunque tengas 2 pies izquierdos, pero si tienes un corazón de adorador, te aseguro que los cielos se abren en el verdadero adorador. Pero es ¿por qué? Porque tiene identidad sacerdotal. Y entonces venía el ungido, y ese sí, porque él sí abre los cielos. Y entonces la gente se hizo simplemente una espectadora de la unción. El punto aquí es, y regreso al mismo tema, el punto es que todo está basado en la identidad que debemos de tener como sacerdotes. Porque el sacerdocio arónico nos modeló, pero dijimos que era temporal. Entonces, Hebreos dice, ha caducado ese sacerdocio. ¿Cuál es el sacerdocio ahora que vivimos? El de Melquisedec, ¿verdad? Ahora, unos dirían, ¿quién es Melquisedec? Bueno, Melquisedec, a lo mejor ahorita es un poquitito largo el tema, sin embargo, tiene que ver con Yeshua caminando como sacerdote antes de que él viniera. Esa es realmente la perspectiva, ¿ok? Yeshua vino, nació debajo del azúcar, recuerde, no había, dice el apóstol, no había buey, no había borrego, no había, o sea, ya quítese la idea del, del ¿cómo se llama? El pesebre y todo eso, que está mal traducido, no es porque digamos que no haya nacido, está mal traducido, el Señor no nació en un pesebre, nació en la fiesta de Sukkot. Bueno, ya todos lo sabe esa parte, pero el punto aquí es que entonces se establece, ¿verdad? Y él camina, pero antes de nacer
Yeshua, siendo Dios también, pero se manifestó como el rey. De hecho, Melquisedec significa rey de Salem o rey de justicia, ¿ok? Entonces, vemos una identidad sacerdotal. Pero para ir aterrizando el asunto, Dios ya a través del Hijo, Yeshua, nos ha dado la identidad y un reino de sacerdotes. Entonces creo que es un punto muy crucial caminar y tener una identidad hoy en este tiempo sacerdotal. Y es que a donde quiera que vamos, cuando tú estás en tu negocio, cuando tú estás caminando por la calle, cuando tú estás en tu trabajo, cuando vas al súper, no te quitas las vestiduras sacerdotales, ¿no? Y ya, no, ahora yo soy Daniel nada más, no. Realmente seguimos caminando bajo un ADN sacerdotal. Y creo que ese es el punto en el que el Señor nos tiene que llevar e ir identificándonos bajo una identidad bien, bien crucial. Antes de que viniera Yeshua, los sacerdotes y los profetas eran los que se dedicaban a enseñar la Torah, hablaban la Torah, eran los que recibían las ofrendas. Ya le vas a decir al de al lado, pues ya cállate con el diezmo, ¿no? No, no es cierto. No recibían, pero porque ellos estaban dedicados a ofrecerle a Dios. Entonces, una de las vivencias de un sacerdote es que siempre tiene algo que ofrecerle a Dios. Si tú no tienes nada que ofrecerle, o tu corazón, o decía hace rato la profeta, ¿verdad? ¿Tú qué tienes que darle? ¿O qué puedes dar? No en un sentido a Dios, pero decía, pero bueno, ¿tú qué das? Entonces, eso es una identidad de sacerdote. El que no tiene nada que dar, entonces está evitando su perspectiva sacerdotal. Porque el sacerdote siempre tenía esa dinámica. Otra cosa que el sacerdote tenía es que tenía vestiduras, y a lo mejor algo bien importante que incluso el sumo sacerdote tenía es que tenía una mitra, ¿no? O sea, tenía una identidad con el nombre de Dios. Y es que sí, a final de cuentas, creo que en este asunto de que Dios está definiendo su ADN en estos últimos tiempos, una de las cosas va a ser muy cruciales es la semilla de la serpiente está manifestando todo lo que tiene que ver, nuevo orden mundial, toda esta situación que está pegando fuertemente, pero hoy se está empezando a definir el linaje sacerdotal de Yeshua. Y eso es muy importante porque esos es las dos puntos que vamos a empezar a ver cada vez más y más claros. Ya dejar de verdad, y yo creo que así es aquí, digo, no porque sea comunidad profética o los que nos están viendo, pero cada vez Dios nos ha ido quitando, ¿verdad? Todas esas cosas, ¿no? Todas esas perspectivas. Y ahora sabemos y entendemos que Dios ha hecho un reino sacerdotal en nosotros y que estamos en esta tierra para manifestar el ADN de Dios. Cuando nosotros vemos en el tabernáculo, vemos que solamente los sacerdotes es los que tenían la oportunidad de estar en el atrio, de estar en el lugar santo y aún en el lugar santísimo. Entonces es una evidencia dimensional que debemos de vivir. No es que te desconectas del mundo, no, estás en el mundo y a donde quiera que tú vas, llevas esa dimensión sacerdotal que engloba la experiencia con Dios. Entonces, tú debes de entender que antes la gente tenía que entrar al tabernáculo para poder ver, manifestarse la presencia de Dios, ver una dinámica de ofrendas, ver todo lo que sucedía, pero se salía de la puerta y ya no experimentaba eso. Dios nos enseña entonces que ahora nosotros no es algo, por eso si se dan cuenta, hasta los locales todavía los tienen como una especie de santos, ¿no? Ay, es que, o sea, sí, pero no es que es el local, no es que esto está santo, hermanos. Esto no deja de ser cemento.
Lo que pasa es que hay una atmósfera sacerdotal de conectores con Dios. Entonces no es el lugar, es la dinámica y la esencia que emana del ADN de Yeshua en sus hijos. Entonces, tú vas al súper y ese mismo ADN se tiene que ir reflejando. Estás en tu trabajo y esa es la misma presencia de Dios. ¿Por qué? Porque te vuelves en un conector. De hecho, la palabra dat, que está traducido como conocimiento o entendimiento, en ciertas perspectivas se sabe que el Da'at es un conector entre Dios y el hombre. Muy bien, ¿están aquí? Así es de que necesitamos, digo, esto yo le dije, vean, no estoy enseñando, nada más estoy impartiendo un pequeño pensamiento. Algo que creo que comparto, ¿verdad? Y digo, me uno a lo que estaba diciendo mi esposa, la profeta, en la mañana. Y es que en ciertos pensamientos dicen que una de las cosas cuando eres un conector con Dios, tienes identidad de pueblo, una de las cosas que deben de evidenciarse en tu vida es que tienes preocupación por el que no tiene esa conexión. Y eso, mire, yo he visto, digo, no me considero el que conozco de tiempo atrás raíces hebreas, pero he visto al rabino tal, al el otro, así, a mucha gente. Pero hubo un pensamiento de una persona que me llamó mucho la atención del judaísmo, de la casa de Judá, recuerde, casa de Judá. Y él dijo así, dice, si nosotros no vamos con el extranjero y lo introducimos a ser pueblo, entonces simplemente vivimos el judaísmo, decía así él, nada más así. Y él decía en una especie de ir por el gentil, así decía, e introducirlo. Hay algo que la gente tiene muy interesante. Ciertos grupos judíos son muy, o sea, no te metas, ¿cómo te vas a meter a la sinagoga? Tú eres un goyim, o sea, un extranjero. Pero él criticaba mucho ese pensamiento, decía, eso ha generado que la persona no conozca al Eterno. Y me gustó esa esencia y decía, una de las cosas que es tener el Da'at, ser un conector, es que no nada más tienes una vida bíblica muy bonita. Ay, es que ahora yo sé raíces hebreas, estudio Torah, leo esto. Él decía, si tú no tienes preocupación por el que no conoce a Dios, decía él, extranjero, decía, y lo introduces, entonces no realmente estás viviendo una cultura. Él decía, y bueno, él hablaba enfocado a su perspectiva como Judá. Pero el pensamiento me gustó mucho, porque yo casi no había escuchado a gente de la casa de Judá que tenga preocupación por el extranjero. Al contrario, ellos no los permiten entrar. ¿Y qué sucedió con algunos con raíces hebreas? O sea, tú eres el evangélico, ¿no? ¿Y sabe cuál es el problema? Que a mí me gustó mucho que dice que mientras más tú estás conectado con Dios, tu corazón es más tierno, más humilde y más sencillo. El punto aquí es que cuando tu corazón se vuelve un corazón tierno, se vuelve un corazón con una preocupación, en el buen sentido, de introducir al que no conoce al pueblo. No es introducirlo a una religión, ¿no? Usted sabe. No es meterlo, ir y vamos a evangelizar y esto y lo otro, no. Es que hay una preocupación. Y si tú eres un sacerdote, te consideras un sacerdote de Dios, un reino de sacerdotes, ok, qué bueno si estudias raíces hebreas, si lees la Biblia, alabas, adoras, lo que sea, eso es bueno. Pero si tú no tienes preocupación por eso, si esa carga no está tocándote,
y te está golpeando cada vez eso así, pa, pa. Entonces, en este pensamiento dice, difícilmente entonces estás cerca del corazón de Dios. Y no era una persona evangélica o del equipo de evangelismo, era uno de la casa de Judá. Y decía, y así le estoy diciendo, sí, a los rabinos, todos esos que se consideran, ¿no? Y muy religiosos, y se ponen la kipá y esto y lo otro, celebran todas las fiestas, pero no tienen, decía, no tienen proselitismo. Él hablaba de proselitismo en el sentido de llevar a la gente al corazón de Dios. El pensamiento me gustó o me llamó la atención porque yo casi no había visto eso, y porque él hablaba y decía que esta es la generación del Mashiach. Entonces Dios, tanto a la casa de Judá como a la casa de Efraín, está empezando a inquietar a la gente a regresar al corazón de Dios. Esto se generará a través de una dinámica sacerdotal. Judá, a lo mejor, o la casa de Judá, los ortodoxos tendrán que a lo mejor acomodar ciertas cosas. Dios a la casa de Efraín la está ajustando, pero tarde que temprano se tiene que cumplir la palabra profética de Ezequiel y unirá las dos varas. Y parte del pensamiento de estas dos varas está empezando a suceder, porque primero se crea, el pensamiento crea cosas, y eso se ve en la física cuántica. El observador crea eventos, dice la física cuántica. Eso está más profundo. Pero a través del pensamiento está empezando a suceder esto, y un pensamiento está corriendo. La otra vez yo le enseñé que el pensamiento viaja, y ese pensamiento está permeando, y está permeando en la casa de Judá ya. Y es que no es el típico acepta a Cristo como tu Señor. O sea, ya es esa situación de evangelismo. Dios nos está llevando a ese, o sea, no que no dejemos de compartir el evangelio, pero si Dios está instándonos, así mire, está inquietando, está golpeando el corazón de los profetas en el buen sentido, así como que, ey, cosas tienen que trabajar Dios en tu vida, porque no nos podemos quedar así. Amén. Y creo, para ir terminando, que esto está en el pensamiento del corazón de Dios, porque los sacerdotes eran los conectores. ¿Qué tan conector te has vuelto de Dios y tu alrededor? Esa sería una pregunta. ¿Qué tan conector eres? Una conexión es un enlace. Ajá. O sea, tenemos un sacerdote, es un enlace entre Dios y el hombre. Y eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer, un enlace. Por tal motivo, mis amados, hablar de la dinámica sacerdotal, la Biblia dice, lo voy a parafrasear así. Si tú te consideras un buen sacerdote, comencemos primero por la casa. Por ahí se comienza. Y como buenos sacerdotes de casa tenemos que comenzar por ahí. Pablo incluso lo dijo: quien quiera gobernar una congregación y si no gobierna su casa, ¿de qué le sirve? Pero Pablo era un rabino, entonces él pensaba no como predicador, él pensaba como rabino, pensaba como pueblo. Entonces él decía: ok, quieres volverte un buen conector afuera, pero si no lo haces adentro, no vives una cultura sacerdotal, entonces ¿de qué rayos te sirve hacerlo afuera si adentro en casa no lo vives? Por eso esto es un mayor compromiso más. El caso para el varón, para la mujer que está al frente de casa. Para el varón, vivir una cultura sacerdotal, en casa, en familia. Y de ahí entonces, como Yeshua lo dijo, tu Jerusalén, tu Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, creo que es importante que nosotros sepamos y que empezamos a tener una mentalidad, una cultura y una vivencia de conexión sacerdotal, para que nosotros entendamos que
que se cumpla esta palabra de Apocalipsis en tu vida. O sea, no es que te va a venir. Dios ya soltó esa atmósfera de reino sacerdotal, ya está en el ambiente, pero hay gente que no se introduce a esa dimensión. Entonces por eso necesitamos entender que esto es un aspecto dimensional, así como hay 4 dimensiones que percibe nuestro cuerpo, ¿no? Ancho, altura, espacio, profundidad. Eso lo percibimos. Son 4. Y la quinta tiene que ver con una conexión con Dios en ciertos aspectos. A lo mejor los profetas me dirán, no, hay un montón. Sí, bueno, pues yo apenas llevo 5, aguántenme. Pero el punto aquí es, o sea, hay que vivir esa dinámica. Es como la dinámica de un cubo, llamémosla así. Es como el cubo, tiene altura, anchura, profundidad, espacio. Otra dimensión es el tiempo. Entonces, en ese asunto es donde nosotros tenemos que experimentar nuestra vida sacerdotal. Aleluya. Vamos a ponernos de pie y dile un fuerte aplauso a Yeshua por darnos una dinámica sacerdotal. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor. Recibe esta ofrenda. Recibe nuestra alabanza. Recibe, Padre, nuestra adoración, Señor, hoy en este tiempo. Aleluya. Amén. ¿Cuántos tienen un grito de júbilo? Oiga, no es casualidad que un grupo de sacerdotes en la fiesta de Hanukkah hayan establecido el reino de Dios en un sistema caído griego, ¿verdad? No es casualidad que ese reino sacerdotal, llamémoslo así, de grupo de personas que le llamaban los macabeos, volvieron a instaurar el sacerdocio o la vivencia con Dios. Por eso se enciende la januquilla o el candelero de 9 brazos, y se enciende una vela y se hace una declaración profética, y eso lo debes de hacer en tu casa. ¿Por qué? ¿Cuál fue el recuerdo? Porque Dios a los sacerdotes llamados, que le llamaban macabeos, les multiplicó el aceite. Y entonces en medio de la nada Dios trajo, y por eso Hanukkah, como decía la profeta, es el mes, o en este mes, que debemos de canalizar. Y a lo mejor se escucha medio místico, pero es canalizar la energía que corre dimensional, porque hay una dinámica de bendición y de milagros. Hanukkah se multiplicó el aceite, pero eso fue a través de los sacerdotes. Encendieron el candelero y el aceite duró 8 días. Por eso es la época de los milagros. Pero ¿quiénes hacen el milagro? Sí, Dios, pero a través de un conector: sacerdotes. Los sacerdotes instauraron el sacerdocio, o sea, se volvió. Oiga, qué cosa tan tremenda. Habían puesto a Zeus, una estatua de Zeus en el templo. ¿Qué hicieron los sacerdotes? Sacaron a Zeus y empezaron a glorificar al que vive y al que reina. Empezaron a establecer el reino del Eterno. Regresaron, porque esa era su pasión. O sea, por eso pelearon nada más. No era porque se querían como el Zapata, otros, es que lo que queremos es tierra. Bueno, aquel peleaba tierra, estos peleaban sacerdocio. Estos peleaban una dinámica sacerdotal que se les había quitado. Les habían dejado de instruir la Torá. Imagínense qué corazón de aquellos que dieron su vida para que la Torá se volviera a hablar en el pueblo de Israel. Dígame si eso no es un conector. Santo. Dígame si eso no es un conector. Eran los conectores de la enseñanza de la Torá. Por eso cuando nos reunimos en casa, esa misma dinámica tienes que ser, y llamémoslo así, como los macabeos.
te debe de dar celo. El sistema que cautiva y cauteriza el cerebro de la gente que no entiende que hay que reunirse en casa, que hay que leer la palabra. La religiosidad, decía papá Carlos, cauteriza el cerebro. La religiosidad hace que el cerebro no piense, que no reaccione. Por eso los sacerdotes se enojaron con el sistema griego. Les habían quitado el mayor tesoro, el mayor valor, su conexión con el Eterno. Por eso dieron su vida. Ellos no estaban peleando porque por otra cosa. Lea el libro de Macabeos, que es un libro apócrifo, pero ahí dice cómo dieron su vida para que se instaurara una vez más, para que se encendiera. O sea, qué loco, hermanos. Murieron para que se encendiera el candelero, nada más. Murieron para que se volviera a ofrecer los sacrificios al Eterno. Y aunque fue el modelo a través de Aarón, a través de sus hijos de Aarón, a través de esa experiencia que lees en la Biblia, pero la esencia y la sustancia, el ADN no deja de ser. El sacerdocio caducó, pero el ADN, porque Yeshua había caminado y Dios le reveló a Aarón, le enseñó a hacer el sacrificio. Ellos no lo inventaron. Dios les modeló cómo tenían que oficiar. Pero después, ¿por qué? Porque eso, o sea, Abel ya había hecho un sacrificio. Noé ya había hecho un sacrificio, no eran de Leví, porque había una función sacerdotal en ellos. Set, el hijo de Adán, él instruyó la Torá. Por eso se dice que Noé, por eso pudo transmitir todo a sus hijos. Entonces se da cuenta que lo que tiene que ver con sacerdocio tiene que ver con un sentido generacional, por generaciones, de transmisión, de enseñanza, de instrucción. Bueno, ya me callo porque si no ahorita me los voy a agarrar. No, no es cierto. Alce sus manitas. Padre, te damos gracias por este tiempo, Padre, y hoy, Padre, glorificamos tu nombre, Señor. Padre, porque a través, Padre, de esta fiesta, Señor, tú nos abres el entendimiento, Señor, de también golpear un sistema, pero primeramente aquel sistema que envuelve nuestra mente, Señor, y cauteriza, Señor, toda frialdad, que pone en un corazón frío, pone un corazón en nosotros, Señor, Padre, que no se conecta, Padre, y no se vuelve un conector. Padre, hoy en este tiempo, Señor, así como has enviado tu Ruach, Padre, el cual nos enseñará y nos recordará todas las cosas que tu Hijo Yeshua ha hablado, Señor. Hoy, Padre, aquí estamos, Señor, bajo esa dinámica, Señor, sacerdotal, Padre, y bajo esta atmósfera que vamos a entrar en Hanukkah, Señor. Padre, que nuestras casas, Señor, el aceite, Padre, así como se multiplicó en aquel tiempo en el candelero, Señor, Padre, sea, Señor, Padre, una multiplicación de tu unción, Padre, en cada uno, Padre, de nosotros, Señor. Padre, así, Señor, Padre, sea la multiplicación de tu aceite, de tu presencia, Señor, en cada familia, Padre. Padre, que la luz de tu Torah, Señor, como alumbran las casas, Señor, en esta fiesta, Señor, alumbre nuestros corazones primeramente, alumbre nuestra mente, Señor, pero alumbre también, Señor, a aquellos que nos rodean, Señor. Padre, si tú no has llamado a ser la luz y la sal de esta tierra, Señor, Padre, y que así como veíamos que Israel, Señor, Padre, es el que está directo a ti, así, Padre, nosotros queremos ser, Señor, los conectores de este tiempo, Señor.
instructores de tu Torah, instructores de tu palabra, instructores, Padre, con un corazón humilde, con un corazón, Señor, servicial, con un corazón que te quiere dar, Señor, que, Padre, no se quiere quedar con las manos vacías, Señor, sino con un corazón, Señor, que quiere darte, Señor, que te quiere servir, Señor, que tiene identidad de servicio, Señor, que te quiere, Padre, dar, Señor, porque tú eres, Señor, el que tiene que recibir toda la gloria, Señor, en este tiempo, Padre. Eres tú, Señor, no a nosotros, como decían los apóstoles, no a nosotros, Señor, sino a ti sea toda la gloria, Señor, bajo esta dinámica sacerdotal, Señor, siendo uno, siendo ejad, como familias, como hijos, Señor, como pueblo, Padre. Y Padre, hoy, Señor, levanta cada casa, Señor, sacerdotal. Amados, las casas sacerdotales no se les llamó así a los pastores. La casa sacerdotal somos todos. Todos somos una casa sacerdotal. Que hay pastores, que hay apóstoles, que hay profetas, eso es un sentido de responsabilidad y que el Eterno nos ha dado a algunos que tenemos ese llamado. Pero las casas sacerdotales somos todos, no son solo los pastores. Todos somos casa sacerdotal, conforme al orden de Melquisedec, el rey de justicia, de Yeshua. Aleluya, Padre, te adoramos. Vamos a adorarle por unos segundos. Vamos, háblele a su Padre. Dígale: Señor, yo te adoro, Padre. Te adoramos, Señor, y aún en esta atmósfera, en esta dimensión, Señor, como sacerdotes, vamos, si usted está allá y los que se estén conectando, vamos, adora, levanta hoy tu voz, como no por el lugar, sino por la atmósfera que envuelve este cuerpo, la atmósfera que es este templo, este sacerdote, este altar, esta ofrenda, este corazón, Señor, que se rinde a ti, Señor. Padre, hoy, Señor, te rendimos, Padre Santo, como sacerdotes, Padre, porque nosotros ponemos el altar, nosotros como sacerdotes, Padre, ponemos la ofrenda, pero tú eres el que envías tu fuego, Padre, tú eres el que envías tu gloria, Señor, en aquellos que te buscan, Señor, en aquellos como lo hizo Noé, como lo hizo Abel, como lo hizo, Señor, Padre, lo hizo Elías en aquel tiempo, Padre. Una vez más, Señor, como sacerdotes, Señor, Padre, establecemos, Padre, tu reino, Señor. Como sacerdotes, Padre Santo, Señor, provocamos la atmósfera, Señor, provocamos, Padre, la empatía con tu reino, provocamos, Señor, Padre, que se disipa la oscuridad bajo el ADN, Padre, que tú estás marcando en este tiempo, bajo el ADN que tú estás estableciendo para estos últimos tiempos, Señor. Que el ADN de Yeshua, Padre, se establezca en todo nuestro andar. Que sea la cultura sacerdotal desde que abrimos nuestros ojos hasta que se cierran nuestros ojos, Padre. Padre, que podamos ser, Señor, el puente para que la gente sepa que tú eres Dios, como sucedió con Elías. Oh Dios, Dios, Dios. Oh Dios, Señor. Hoy, Padre, tú eres el Rey. Tú eres el Rey, Padre, y así es como nosotros, como reino sacerdotal, rendimos nuestras coronas a ti. Tuyas son las victorias, porque nosotros no nos llevamos la gloria, Señor. Solo tú, Señor. Crea en nosotros un corazón humilde conforme al tuyo, Señor. Un corazón servicial, Señor. Padre, renunciamos a todo corazón clerical, Señor.
Y ahora sabemos, Padre, que en identidad de pueblo, de sacerdotes, hemos sido llamados, Padre. Así, Padre, como en aquel tiempo, Señor, sacerdotes dieron su vida, Señor, para que el servicio a ti, Señor, se siguiera cumpliendo, Padre. Padre, esta casa, Señor, se compromete con tu gloria, Señor, para donde quiera que vayamos, Señor. Si una visitación de cielos y tierra, Padre, que en cada Shabbat, Señor, donde nos juntamos, Señor, la luz de tu gloria, Señor, sea establecida, Padre. Que sea extenso, Señor, a los que conocemos, Padre. Que sea extenso, Señor, a aquel que necesita de ti, Señor. Pon el querer como el hacer de tu buena voluntad, Señor. Y que el dar tuyo, Señor, sea el conector, Padre, entre este tiempo, Padre, en esta atmósfera, Señor, a la cual estamos, Señor. Te adoramos, Padre, te adoramos, Señor, en este tiempo. Te adoramos, Señor, te adoramos. Nuestro corazón te rinde adoración, Señor. Te adoramos, Padre, recibe la gloria. Y en este mes, Señor, que corre y se ha abierto esta puerta, Señor, los milagros sucedan a través de las casas sacerdotales, Señor. Los milagros corran, Señor, en cada casa, Señor. Bendito, hermoso, Rey soberano, Rey de gloria. Aquellos que hemos sido comprados y lavados por la sangre, tenemos identidad sacerdotal hoy en este tiempo, Señor. Kindara, vamos, eleve su voz, vamos, adore. Vuélvase en el corazón tierno del sacerdote. Como David no era sacerdote, pero se puso el efod y bendijo al pueblo. Hoy como sacerdotes, Señor, bendecimos nuestra nación. Sea bendito desde el presidente, Señor, cada alcalde, Señor. Sea bendita esta nación, Señor. Por cuanto más la semilla de la serpiente, por cuanto más el nuevo orden mundial quiera propagar, Dios ha definido un ADN sacerdotal que está dispuesto, Señor, a golpear el sistema y establecer, Señor, el encendido de la lámpara, Señor, sobre nuestra ciudad. Un pueblo sacerdotal que está comprometido con tu gloria, Señor. No solo el domingo, Padre, o el tiempo de servicio, sino hemos sido llamados, Señor, a servirte en todo tiempo, a servir al que está a nuestro lado, al servir a la gente, porque ese es el ADN que Yeshua, Padre, nos ha dado. Lo creemos, Padre. Oh eterno Dios, te adoramos. Te adoramos, Padre. Hasta el último respiro, hasta la última cuerda vocal del sonido, hasta el último sonido de nuestras cuerdas vocales, hasta el último esfuerzo, Señor, de nuestros pies, de nuestras manos, Señor.
Como sacerdotes aquí estamos, Padre. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Padre, tu presencia, Señor, se establezca hoy y aún a través de estas frecuencias de internet, Señor. Padre, en aquel lugar donde estén, Señor, y aún cuando estén viendo este video, Señor, sea una dinámica sacerdotal que envuelve la atmósfera de ese lugar. Oh, shate di di da 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 da. Bendito eres, Señor, bendito eres, oh Dios. Los artesanos de mi boca te cantan a ti, y el lenguaje de mis palabras te adoran a ti, Señor. Nada detiene mi adoración a ti, Señor. Nada puede impedir, Señor, mi sacerdocio. No hay nada que nos detenga, Señor, sino hoy en el ADN que he sido irradiado de tu trono, el río de tu espíritu que nos envuelve hoy, y los ríos de agua viva de nuestro interior surgen en adoración a ti, Señor. Surgen en pasión a ti, Señor. Que nuestro canto eleve la atmósfera, envuelva la atmósfera a través de notas, a través de nuestros pulmones y la voz que sale. Oh, 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 oh. Nada nos podrá separar. Y si has perdido ese primer amor como sacerdote, hoy te envuelve el Espíritu de Dios en amor y pasión para el corazón del amado. El corazón del amado, corazón del amado. El corazón del amado. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Mi Padre, mi Dios, mi amado, mi Señor. Oh, oh, oh. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la identidad que nos has dado, Padre. Gracias porque nos has amado primero, porque nos sacaste de lo más vil, de lo más menospreciado, Señor, y extendiste tu amor, Señor, y nos diste identidad de sacerdotes. Nos has dado, Señor, nos has envuelto, Señor. Has vaciado tu ADN sobre nosotros, y tu Torah nos transforma y nos lleva de gloria en gloria, cambiando nuestra naturaleza caída por la naturaleza de tu reino, Señor. Gracias por evidenciar tu Torah, Señor, como la luz, como nuestra guía.
Gracias por enviar a tu Hijo como la Torá viviente, Señor, y darnos dirección, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre. Aleluya. Aleluya. Sigue en esa misma atmósfera de adoración. Escuché alguna vez que alguien dijo: la razón por la que peleamos no es para cambiar al mundo, sino para que el mundo no nos cambie a nosotros. Y cuánta razón y cuánta verdad hay. Si usted quiere sentarse, si usted quiere quedarse ahí parado, si usted quiere levantar sus manos, si usted quiere seguir adorando, adórele. Y le vuelvo a repetir ya por último: la puerta de los milagros está abierta. Y lo mejor que usted puede hacer en esta temporada, en este ciclo y durante todo el tiempo, mientras su alma tenga hálito, es poder sembrar el mundo espiritual, actuar para la manifestación de un milagro en el mundo material a través del actuar, trayendo salvación a alguien que está náufrago. Entonces váyase con ese ADN en su mente, en su corazón. Diga: yo soy real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y yo, siendo un pueblo que no era pueblo, vio gran luz, y esa luz no la esconderé, como real sacerdocio debajo del almud. En el nombre de Yeshua. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Ríndale un fuerte aplauso al Eterno.